Un afectuoso saludo en Cristo Jesús a los oyentes de La Voz de María. Iniciamos su programa Caminos de Esperanza, de Fe, de Salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La voluntad de Dios Padre es que todos sus hijos se salven. Por eso nos ha enviado a su Hijo unigénito, Jesucristo, nacido de la Virgen María, en la pobreza de la gruta de Belén. Creció humildemente en Nazaret, la Sagrada Familia Jesús, José y María. Fue creciendo en gracia, estatura y en sabiduría delante de Dios y de los hombres, bajo el amparo de la Virgen María y San José. Jesús anunció la buena nueva de salvación, pasó haciendo el bien, curando enfermos, expulsando demonios, resucitando muertos y anunciando que Dios nos ama, que ha llegado el reino de los cielos. Y la prueba más grande de su amor es que padeció en la cruz, murió y resucitó para librarnos del pecado y de la muerte. De su costado abierto por la lanza salió sangre y agua de su corazón, esa sangre que nos limpia de los pecados, esa sangre de la alianza nueva y eterna, de la Santa Eucaristía, y el agua y el espíritu del bautismo, que nos permite vivir como hijos amados de Dios en familia, en su santa iglesia. Por eso Dios dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Si escuchamos a Jesús y vivimos según Jesús nos pide y lo seguimos a Jesús, tenemos la vida eterna, el Espíritu que da a los que lo obedecen. Hoy día estamos de fiesta. Bienaventurada Virgen María de la Merced, la Virgen de la Merced. Saludos a los que llevan el nombre de Mercedes. Aquí tenemos una muy bonita iglesia en el centro, la Basílica de la Merced. Muchos se quieren casar allí y estamos de fiesta. Su fundador, el fundador de los mercedarios, San Pedro Nolasco. Un saludo pues a esta comunidad de los mercedarios. Están de fiesta porque la Virgen de la Merced es la patrona de Guayaquil. El fundador de los mercedarios, San Pedro Nolasco, nació en Barcelona en 1189 de una noble familia. Quedó huérfano de padre a los 15 años por una petición particular de la Virgen María, junto a San Raimundo de Peñafort. El día 10 de agosto del año 1218, en el altar mayor de la Catedral de Barcelona, en presencia del rey Jaime I de Aragón y del obispo Berenguer de Palú, se crea la Orden de la Merced. Merced significa gracia, favor, misericordia, para el rescate de los cristianos prisioneros de los moros, que sufrían mucho lejos de su familia, de su tierra, esclavos de los moros, a veces obligados a renegar de su fe, a caer en la apostasía. Entonces era necesario rescatar a estos cristianos cautivos, y los mercedarios, además de los votos de castidad, pobreza y obediencia para imitar más a Cristo, se comprometían a un cuarto voto, de trabajar por la liberación de los cautivos y, si es necesario, dar su vida a cambio, en rescate de un cristiano. San Pedro Nolasco se entregó ardientemente a este trabajo y esfuerzo de liberación. Murió en la Navidad del año 1258. Los mercedarios tienen a cargo ahora también la liberación de los presos, un apostolado entre ellos para que tengan una vida digna y se puedan rehabilitar. Y la Virgen de la Merced, hay que acudir a ella cuando tenemos esclavitudes que nos aprisionan, temores, enfermedades, angustias, pecados. Líbranos, Virgen Santísima, tú intercede ante Jesús, o tú, Virgen de la Merced. Y es en la basílica se ve una preciosa imagen de la Virgen con un vestido blanco, con los brazos abiertos, como abrazando a todos, la Reina de la Merced. Está preciosísima la basílica, les invito a visitarla. Estos días de fiesta, verdaderamente estamos de fiesta. Hoy día martes temprano hubo una misa muy bonita, y después de la misa, muy animada, se ungió a los presentes con un aceite bendito, el aceite de San Serapio. Serapio fue un religioso mercedario mártir,
Y en esta tradición los mercedarios los días martes ungen con este aceite santo para pedir salud. También observé que vendían unas imágenes muy bonitas de la Virgen de la Merced, preciosas, y a un precio bastante razonable, $5. Y también estaban las botellitas del aceite santo de San Serapio a $1. Le preguntamos al sacerdote que nos ungió que cómo se podía aprovechar ese aceite. Dice: en la noche, unjas en la frente, en las manos, en el pecho, un aceite de salud. Bendito sea el Señor, que a través de estos sacramentales, de estos signos, y con la intercesión de la Virgen Santísima ante su Hijo Jesús, y por estos santos religiosos, nos ofrecen estos medios de curación, de salvación. Bien. Sé que al mediodía se celebró una misa solemne con la presencia del señor obispo, y a las 6:30 de la tarde una misa también de fiesta, con procesión, alegría y regocijo, pidiendo sobre todo a la Virgen de la Merced que interceda ante el Señor para que libre al Ecuador de tanta violencia, de tanto crimen, de tantas situaciones de pobreza, de miseria, para que haya paz, que los gobernantes tomen medidas eficaces por la seguridad de los ciudadanos, que los gobernantes tengan en primer lugar presente a Dios y a las enseñanzas de la Iglesia y el respeto a la vida desde la concepción, y así vayan echando atrás a estos maleantes, que estos detengan su mala acción y se puedan también convertir. Pedimos por las víctimas de la violencia, que Dios tenga misericordia de sus almas y se salven, y el consuelo también a sus familias, las familias de los difuntos que mueren tan violentamente. Que el Señor nos libre de una muerte violenta, nos dé tiempo para pedir perdón a Dios. Escuchaba hace un tiempo un sacerdote jesuita muy sabio, Padre Loring, que decía: si encuentras una persona malherida, anímale a que haga esta oración: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Así no haya sacerdote, con esa oración el moribundo se salva y puede llegar al cielo. Bendito sea Dios. Y hasta con cosas tan pequeñas la Iglesia nos enseña cómo salvarnos ante situación de emergencia, ¿no? Dios mío, perdóname. Bien, los discípulos se dedicaban unánimes a la oración junto con María, la Madre de Jesús. Qué hermoso es esto. La Iglesia desde el principio ama y respeta a María. Ya Cristo ha resucitado, Cristo ha ascendido al cielo. Están reunidos los apóstoles con María y otras santas mujeres en oración perseverante. Y vino el Espíritu Santo con toda su fuerza, un viento fuerte que sopló en la sala donde estaban reunidos en esa casa, y después llamas de fuego que se posaron en cada uno y con valor anunciaban las maravillas de Dios. La Iglesia se hace católica, universal para todos los pueblos, porque María y los apóstoles en oración atraen ese Espíritu Santo prometido por el Padre y que envía en el nombre de su Hijo Jesucristo. Oh Padre misericordioso, que con la maternal cooperación de la Virgen María enviaste al mundo a tu Hijo Jesucristo, Redentor nuestro, a cuantos la invocamos con el título de la Merced, concédenos gozar de la libertad de hijos que Cristo nos mereció con su sacrificio y ofrecerla incansablemente a todos los hombres. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oh Virgen nuestra Madre, Jesús en la cruz dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, tú eres nuestra madre. Intercede ante Jesús para que nos veamos libres de la enfermedad, del pecado, de la mentira, de la impureza, que vivamos libres de vanidad y soberbia, que seamos humildes, puros y santos como tú, Virgen Santísima. Del libro de Judith. En aquellos días el sumo sacerdote, con el consejo de ancianos y los habitantes de Jerusalén, vinieron a contemplar los bienes que el Señor había hecho a Israel y a ver y saludar a Judith. Llegando a su presencia, todos a una voz la bendijeron diciendo: tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres la alegría de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza. Al hacer todo esto por tu mano, has procurado la dicha de Israel, y Dios se ha complacido en lo que has hecho.
Bendita seas del Señor omnipotente, por los siglos infinitos. Y todo el pueblo respondió amén. Judith entonó en medio de Israel este himno de gracias, y todo el pueblo repetía sus alabanzas. Cantaré a mi Dios un cantar nuevo. Tú eres grande, Señor, eres glorioso, admirable en poder e insuperable. Sírvanle las criaturas todas, pues hablaste tú y fueron hechas. Enviaste tu espíritu y las hizo, y nadie puede resistir a tu voz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Judith salvó a su pueblo del ataque enemigo dirigido por el general Holofernes. Ella, invocando al Señor con fuerza, logró engañarlo y cortarle la cabeza, vencer al enemigo. La Virgen María venció al enemigo infernal, le pisó la cabeza a la serpiente. Fiel a Dios siempre en la alegría y en el dolor, fe en Jesucristo, su Hijo amado, que aunque padeciendo en la cruz iba a resucitar, pues la Virgen guardaba todo en su corazón y se mantuvo firme. Nunca pudo el diablo hacerla caer. Por eso lo que se aplica aquí a Judith se aplica también a la Virgen María. Y la Virgen va a entonar también un canto de alabanza como lo hizo Judith. Eso lo vemos en el Salmo del Evangelio de San Lucas. El Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. El Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había predicho a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. El Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Todas las generaciones te alabamos a ti, Virgen Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra. Virgen purísima, poderosa, intercesora, intercede ante Jesús para que tengamos salud del alma y del cuerpo, el perdón de nuestros pecados, la gracia del alma y la vida eterna, y que haya fe, amor y caridad en nuestras familias, y la nación entera se vea libre de tantos males como está padeciendo ahora. Recuérdale, Virgen Santa, que Ecuador está consagrado al corazón de su Hijo, al corazón de Jesús, de tu Hijo Jesús, y a tu corazón. Que interviene tu Jesús y Virgen María por la liberación y la paz de este pueblo, Ecuador. No dejamos de pedir también por otros países de Latinoamérica que sufren iguales consecuencias, y todo es por nuestros pecados. Hay que decirlo, ¿no? Nuestros pecados han traído todos estos males, pero podemos clamar a Dios y Dios puede, por intercesión de su Madre, suscitar hombres fuertes y valiosos, como lo hacía antiguamente en Israel con los jueces, que traigan paz, seguridad, salvación al pueblo de parte de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como son hijos, Dios envió a sus corazones al espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero, por voluntad de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, por hacernos por tu Hijo Jesucristo, hijos tuyos. Somos tus hijos al fin, aunque pecadores. En el polvo inclinada la frente, dice, ¿no? Reconociendo nuestros pecados, somos tus hijos al fin, Señor. De rodillas, Señor, de rodillas. Y en el polvo inclinada la frente. Te pedimos perdón y la salvación, Señor, por la intercesión. Y hoy día de fiesta de la Virgen de la Merced, libéranos de todos los males. Aleluya, aleluya. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aleluya. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Gloria a ti, Señor. Junto a la cruz estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús piensa en su discípulo amado Juan y le da a María por madre. Jesús piensa en su Madre Santísima y le entrega a Juan para que Juan la proteja y la cuide. Y eso es lo que hace la Iglesia Católica: acoge a María en su casa. Ven, María, a nuestra casa, a nuestro hogar, y siempre en la Santa Iglesia. Danos por tu intercesión ese Espíritu Santo que llegó a la Iglesia cuando tú orabas con los apóstoles, y que vivamos siempre en el espíritu de caridad y de amor. Aquí están las famosas tres Marías al pie de la cruz: María, la Madre de Jesús; María, la mujer de Cleofás, que era pariente de la Virgen, hermana de la Virgen, como dicen los israelitas a sus parientes próximos, hermanos; y también María Magdalena. Las tres Marías al pie de la cruz, y un varón, San Juan. Misterios de Dios, ¿no? La piedad de las mujeres, ¿no? Pero también estos hombres santos como San Juan. La Iglesia está llena de santos, aunque de pecadores, pero también santos que interceden por nosotros para traernos la alegría y la salvación. Y la primera, la Virgen Santísima. Después de la Virgen, San José, que protegió al niño Jesús, y a la Virgen Madre, esposo de la Virgen. Después ya vienen todos los demás santos y santas que adornan la Iglesia y que interceden por nosotros. Aunque pecadores, estamos llamados por el amor de Dios a ser santos. Bien. El Catecismo de la Iglesia nos habla cosas muy hermosas y preciosas siempre en relación a la unción de los enfermos, con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros. Toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor, sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Por la unción tenemos la sanación, el perdón de los pecados. Si Dios quiere que ya partamos, podemos ofrecer el sufrimiento unido al de Cristo por el bien de la Iglesia y del mundo. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, su dolor, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que es. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una mayor búsqueda de Dios, un retorno a Él. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad, de una manera misteriosa, se vincula al pecado y al mal, y que la fidelidad a Dios, según su ley, devuelve la vida. Yo, el Señor, soy el que te sana. Éxodo 15:26. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad, y gozaremos de un cielo nuevo y una tierra nueva con Dios para siempre. Cristo médico. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo
el Señor cura a los enfermos y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Levanta tu camilla y vete a tu casa. Es el médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado. A lo largo de los siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. Es verdad, la Iglesia inició muchos centros de curación, casas de recuperación, hospitales. Pensemos en San Pío de Pietrelcina, el hospital más grande e importante del sur de Italia, ¿no? La casa de alivio del sufrimiento. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar: saliva, imposición de manos, barro, ablución con el agua. Los enfermos tratan de tocarlo, aunque sea su borde, el borde de su manto, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más grande y más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte, por su pasión, muerte y resurrección, su Pascua. En la cruz Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos une, nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Sanad a los enfermos. Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz. Siguiéndole adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde y obediente. Les hace participar de su servicio, su ministerio de compasión y de curación. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Así como los días martes, me parece, en la iglesia de San Francisco, que hoy el 9 de octubre se entrega el pan de San Antonio. En la iglesia de la Merced, que está muy cerca, se unge con el aceite bendito de San Serapio. Entonces aprovechemos estos dones. Qué iglesias tan preciosas, ¿no? La de San Francisco con los franciscanos y la de la Merced con los mercedarios. Continuando con el tema de la insuficiencia cardíaca que vamos a seguir a lo largo de algunas charlas, Dios mediante, porque sufren mucho los que tienen insuficiencia cardíaca, sienten que les falta el aire, no respiran bien, se le tienden a hinchar las piernas, a veces necesitan oxígeno, a veces se complican, tienen que ingresar a las clínicas, hospitales, y la medicina actual sufre una crisis muy grande, ¿no? Hay muchas fallas en la medicina pública, la medicina privada es muy cara, ¿no? Entonces, aprendamos algo de insuficiencia cardíaca. ¿Qué podemos hacer para dar un tratamiento bueno y el paciente esté estable, ¿no? Decíamos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, o sea, un conjunto de síntomas y signos que el médico puede observar y detectar, ¿no? En el que se producen alteraciones estructurales o funcionales del corazón que dificultan su capacidad para llenarse de sangre o expulsarla, lo que produce disnea, la dificultad para respirar, cansancio y retención de líquidos. Se trata de un trastorno progresivo
que se asocia a enfermedad y mortalidad altas. En medicina se dice morbilidad, que es lo mismo que enfermedad y mortalidad altas. Fíjense, una cosa, una enfermedad seria, ¿no? Hablábamos de que la insuficiencia cardíaca comienza con una lesión inicial que causa lesión miocárdica en el músculo cardíaco. Independientemente de la causa, la lesión miocárdica, o sea, en el músculo del corazón, provoca una alteración de la remodelación, o sea, cambia de forma el corazón y de tamaño, que se manifiesta con un aumento de volumen, una dilatación del ventrículo izquierdo o de su masa, hipertrofia, se vuelve más grueso el músculo, ¿no? O se dilata, o se vuelve más grueso, hipertrófico, o las dos cosas. Antiguamente decían los clínicos corazón de buey, ¿no? Bien, se producen adaptaciones compensadoras del organismo que mantienen inicialmente el gasto cardíaco, o sea, el volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo al contraerse, se logra mantener por cierta compensación que hace el organismo, el cuerpo. Específicamente existe una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se refiere a hormonas que se producen en el organismo, ¿no? La renina, angiotensina, aldosterona, la una va activando la otra. Este es el llamado el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y también por la vasopresina, que es una hormona antidiurética que retiene líquido. Esto aumenta la retención de sodio e induce vasoconstricción periférica. Los vasos se contraen, ¿no? Se activa también el sistema nervioso simpático. Con el aumento de las concentraciones de catecolaminas circulantes. Cuando se habla de catecolaminas, se habla, por ejemplo, de adrenalina, noradrenalina y otras, lo que provoca un aumento de la contractilidad del miocardio. El corazón se contrae con más fuerza, ¿no? Hay mayor volumen también para evitar la hipotensión, seguramente, ¿no? Aumenta también la frecuencia cardíaca, los vasos se contraen. Pero finalmente estas vías neurohormonales causan toxicidad celular directa. O sea, afectan el mismo músculo cardíaco, causan fibrosis, arritmias y fracaso del bombeo. O sea, finalmente como que el corazón, a pesar de la compensación que es el organismo, se termina produciendo toxicidad en las células, fibrosis, tejido que no es propiamente miocardio, arritmias, altera el ritmo cardíaco y puede llevarle a un paro cardíaco, y fracaso del bombeo, ya no puede bombear el corazón. Viene la muerte súbita muchas veces. Bien, los pacientes afectados suelen acudir con los siguientes síntomas: disnea, de esfuerzo, por ejemplo, al subir escaleras, o de reposo, o ambas. El paciente camina, se siente cansado, o está reposando, se siente cansado. Siente también fatigado, lo que se llama fatiga. Intolerancia al esfuerzo. Lo que podía hacer antes ya no lo hace, ¿no? Ortopnia. Tiene que sentarse, pararse para respirar mejor. Disnea paroxística nocturna, puede en la noche despertarse angustiado porque le falta aire. Bendopnia. Esto de bendopnia, bastante raro, es dificultad para respirar o disnea al inclinarse hacia adelante, ¿no? No respira muy bien al inclinarse hacia adelante. Congestión venosa sistémica o pulmonar. Puede haber edema en las extremidades inferiores, o tos, sibilancias. Se pueden escuchar al auscultar los pulmones, ¿no? O el paciente tose, o al auscultar los pulmones hay sibilancias ahí, o a veces hay unos ruidos crepitantes que indican que hay líquido en los pulmones. En algunos casos también puede existir presinco, con la sensación de que va a perder el conocimiento, palpitaciones, claro, puede ser una arritmia, y angina de pecho.
puede sentir dolor en el pecho. Entonces, el médico debe estar muy atento para preguntar todos estos síntomas al paciente y observarlo bien, ¿no? Otras posibles presentaciones son detección casual de una cardiomegalia sintomática. Le piden una radiografía por algún problema pulmonar y sale un corazón agrandado y el paciente hasta entonces no ha tenido síntomas, fíjense ustedes. Todo esto es importante, ¿no? La cardiomegalia, un corazón agrandado. Bien. ¿Qué más tenemos? Puede haber síntomas relacionados con una arritmia asociada, ¿no? Corazón que late muy rápido, por ejemplo. Alteraciones de la conducción eléctrica en el mismo corazón. Complicaciones tromboembólicas, que pueden formar trombos, coágulos. O muerte súbita. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca varían dependiendo de la gravedad y la rapidez de la descompensación cardíaca. ¿Cómo es esto, no? A veces puede ir poco a poco complicándose, a veces lo hace muy rápido, ¿no? Entonces hay que tener presente si va descompensándose poco a poco o lo va haciendo una descompensación aguda, muy rápida. De la causa subyacente, de la edad del paciente y de qué otras patologías asociadas tiene. Y que a veces no solo insuficiencia cardíaca, a veces hay insuficiencia, a veces hay también diabetes, hay problemas de insuficiencia renal, hay problemas pulmonares, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en fin, otras enfermedades asociadas. La descompensación extrema puede manifestarse como un estado de shock cardiogénico, o sea, una presión arterial muy baja y presiones venosas elevadas. Puede haber ingurgitación aquí de la vena yugular, una presión muy baja, un pulso muy rápido, débil. Y esto lleva a una hipoperfusión de los órganos vitales. O sea, no hay una buena irrigación, no llega suficiente sangre a los órganos principales. Cerebro, el mismo corazón, riñones, pulmones. Puede llevar a una insuficiencia renal con reducción de la diuresis, poca orina. Cambios del estado mental. Puede estar un poquito obnubilado, confundido, aletargado. O puede haber lo que se llama un hígado de shock. Llega poca sangre al hígado y se elevan las enzimas hepáticas, ¿no? En la exploración física, el objetivo es valorar las presiones intracardíacas, el gasto cardíaco, la sangre que sale del ventrículo izquierdo y la perfusión orgánica, que también están irrigados los órganos. La elevación de las presiones del lado derecho del corazón produce edema en los miembros inferiores. Si están hinchados los miembros inferiores, se está elevando la presión del lado derecho. Produce también distensión venosa yugular. La yugular se ve más ingurgitada, más gruesa. Un reflujo hepatoyugular. Al presionar el hígado, se siente ahí la presión en la vena yugular. Puede haber derrame pleural, líquido en los pulmones, o derrame pericárdico en el mismo corazón, líquido allí entre el corazón y el pericardio que lo envuelve. Congestión hepática, el hígado estar un poco agrandado, y ascitis, líquido en la cavidad abdominal. La distensión venosa yugular, o DVY, es el indicador de la exploración física más específico y fiable de sobrecarga de volumen del lado derecho. Y es un signo representativo de presiones de llenado izquierdas, excepto en casos de disfunción cardíaca derecha desproporcionada, por ejemplo, hipertensión pulmonar, insuficiencia tricuspidia grave, enfermedad pericárdica. Fíjense estas otras patologías, ¿no? Ya una hipertensión pulmonar, una insuficiencia tricuspidia grave, esa válvula que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho no cierra bien,
o enfermedad pericárdica, ¿no? Una pericarditis o acumulación de líquido allí, en el pericardio, ¿no? Bien, pero lo que da a entender aquí es que si está aumentada la presión, danos un minutito, Pedrito, un minutito. Si está la presión venosa yugular aumentada, es un signo representativo de sobrecarga del volumen del lado derecho y también de aumento de presión del llenado del lado izquierdo del corazón. Bien, esta distensión venosa yugular se visualiza mejor con iluminación oblicua y el paciente a 45 grados, o sea, elevado. Pues puede sentarse en su silla, inclinarse un poco, bajar un poco también. Muy bien. Entonces, terminando el programa, no dejen de apoyar siempre a la voz de María para que siga evangelizando y sobre todo recordar que Jesús nos dijo, ahí tienes a tu madre, y nuestra madre nos ama y a través de la voz de María llega a la mente y al corazón de los hombres para mantenernos firmes en la fe, la salvación para todos, la bendición para todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.